perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo nos está hablando, así como el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que nosotros aún estamos bajo la ley. ¿Estamos bajo la gracia? Sí. ¿Estamos en el tiempo de la gracia? Sí. Gracia significa la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios no me fue dada como un pretexto para que yo peque. La misericordia de Dios me fue dada como un regalo de Dios para que yo me aparte de mi pecado. Para eso vino el Señor Jesucristo, para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Por lo tanto, mi amado amigo o amiga que me escucha, lo que quiero decirte es que nosotros ahora seguimos siendo regidos bajo la ley de Dios. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. La palabra de Dios no tiene variación, no tiene sombra de variación. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son las reglas que tienen que regir nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a seguir mirando, mira lo que dice más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 3 y 20 de Romanos. Capítulo 3, versículo 20 de Romanos, ahí más en el siguiente capítulo, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: porque yo, gloria a Dios, ¿sí? Porque yo por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No es la ley la que me justifica a mí. Porque la ley me está condenando, la ley me está mostrando mi pecado, la ley me está mostrando que estoy bajo pecado. Y por lo tanto estoy bajo el justo juicio de Dios. Por lo tanto, no es la ley la que me justifica a mí. La ley es la que me juzga a mí. La ley es la que me acusa a mí. Pero para eso nosotros tenemos ahora un regalo que nos fue dado, que fue el regalo de la gracia, fue el perdón de Dios de nuestros pecados, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Ahora, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, aquí estamos viendo que la ley no me justifica. Porque la Biblia dice, el apóstol Juan escribe allí en su primera carta, dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El libro de los Salmos dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es gracia. Gracia es misericordia inmerecida de parte de Dios. Eso es lo que Dios nos vino a dar a nosotros, pero no nos dio la gracia como pretexto para vivir fuera de la ley. Él nos dio la gracia simplemente para darnos el regalo más grande, que era la salvación, y a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y lo lavó con su sangre preciosa, y nos dio de su Espíritu Santo, que es el que nos lleva a cumplir la ley. Es el que cumple la ley por nosotros, de tal manera que ya nosotros no pecamos o no somos practicantes del pecado, sino que ahora somos apartados por Dios y para Dios, para que andemos en una nueva vida. Ahora mira lo que sigue diciendo la Biblia, aquí Romanos 3:31, el apóstol Pablo sigue diciendo, gloria a Dios, estamos diciendo que la ley, entre Romanos 3:20, la ley nos salva, es la fe en Cristo, pero ahora Romanos 3:31 dice que por la fe confirmamos la ley. Mira lo que dice aquí, Romanos 3:31 dice de la siguiente manera, gloria a Dios, dice: luego por la fe invalidamos la ley. Por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley.
¿Por qué la confirmamos? Porque cuando creímos en Jesucristo, decidimos actuar correctamente delante de la presencia de Dios. El Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros creemos y recibimos a Jesucristo por fe en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, inmediatamente por nuestra fe confirmamos de que la palabra de Dios es buena. Mira lo que sigue diciendo aquí en Romanos 5:13. Dice que la ley nos confronta con nuestro pecado. Romanos 5:13. Dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 5:13. Dice, antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de la ley ya había pecado en el mundo. Antes de que el Señor diera la ley a Moisés y a los profetas en el tiempo del Antiguo Testamento, desde el principio entró el pecado en el hombre que Dios creó, en el mismo Adán y en la misma Eva entró el pecado de la desobediencia, y a través de Adán nosotros hemos pecado. Todos nosotros pecamos, pero cuando estas personas estaban en el mundo, aquellos que pecaron, aún pecaban, sabían que estaban pecando, aunque no había ley. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero ahora que ha sido dada la ley, nosotros dice la palabra de Dios que ahora que la ley nos fue dada, la ley nos confronta con nuestro pecado. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es que cuando nosotros estábamos sin ley, que no conocíamos la ley de Dios, que no conocíamos, pecábamos y nadie nos decía que estábamos mal. Nosotros por regla general, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, decimos, yo no necesito a Dios. Yo no necesito pedir perdón. Yo soy una persona buena. Yo no le hago mal a nadie. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Yo no necesito. ¿Por qué? Porque creemos que estamos andando correctamente. ¿Por qué creemos que estamos andando correctamente? Porque desconocemos la palabra de Dios. Pero una vez que nosotros que recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único, suficiente y Salvador, y empezamos a escudriñar las Escrituras, empezamos a encontrar que las Escrituras nos confrontan con nuestro pecado. Por lo tanto, y ahora ya que nos hemos confrontado, aunque antes no sabíamos o queríamos ignorar o ignorábamos que estábamos en pecado, ahora que somos confrontados, entonces ahora nos apartamos de nuestro pecado. ¿Cuántos de nosotros consumíamos alcohol, drogas, tabacos, hacíamos esto, aquello, lo otro y pensábamos que estaba bien? La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas sus fines son fines de muerte. Entonces lo que yo quiero decirte, mi amado amigo o amiga que me escuchas, es que nosotros estamos llamados a cumplir la ley de Dios. La ley de Dios nos muestra nuestro pecado. La ley de Dios nos enseña cómo debemos andar. El Señor nos habla de que el cumplimiento de la ley es el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Pero mira lo que sigue diciendo allí, gloria a Dios, en Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7:7. Dice el apóstol Pablo, gloria a Dios, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley dijera no codiciarás. Ahora, la ley, aquí lo que estamos viendo es que la ley no es pecado. La ley no es pecado porque la ley es santa. Estamos hablando de que la ley es santa y más adelante lo vamos a venir viendo. Pero la ley no es pecado, sino que la ley, al conocer yo la ley, entonces puedo saber que estoy andando en pecado. Aquí dice, porque no sabe, gloria a Dios, porque no conocería la codicia si la ley dice no codiciarás.
Aquí cuántos no han codiciado. Nosotros somos codiciosos cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando somos vendidos a la carne, a nuestros apetitos sexuales. Nosotros normalmente pasaba una chica y empezábamos a desearla, a desvestirla con la mirada. Y pienso que las mujeres pueden hacer lo mismo con los hombres. Y el Señor Jesucristo dice que la Biblia dice que no cometerás adulterio, pero cualquier hombre, y quiero añadir cualquier mujer que mira al sexo opuesto, a la persona del sexo opuesto para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo no tenía a Cristo, cuando no conocía la palabra de Dios, entonces yo codiciaba a la mujer de mi prójimo o codiciaba los bienes de mi prójimo y yo creía, no sabía que estaba haciendo lo malo. Pero cuando viene el conocimiento de la ley, entonces yo ya entiendo que yo no debo actuar de esa manera. Por lo tanto, la ley no es pecado, pero la ley me confronta a mí con mi pecado. La ley me muestra mi pecado. Por lo tanto, nosotros podemos entender que cuando nosotros tomamos de la ley y leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, esa palabra se complementa la una con la otra. Ni el Antiguo Testamento sin el Nuevo, ni el Nuevo sin el Antiguo. Los dos se necesitan. Necesitamos de los dos para poder entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Sigue diciendo allí Romanos 7:12, me gusta mucho lo que el apóstol Pablo dice, y yo quiero que tú escuches lo que dice aquí en Romanos capítulo 7, versículo 12, el apóstol Pablo dice la siguiente manera, de manera que la ley, escucha bien esto, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Mira, de manera de que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué podemos decir que la ley es santa? Porque la ley fue dada por Dios para llevarnos a nosotros a la presencia de Cristo. La ley fue dada por Dios para mostrarnos a nosotros el camino hacia donde nosotros deberíamos ir. El Señor dice en su palabra, allí en el Antiguo Testamento, en uno de los libros de Moisés, dice, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Y mira esto lo que como dice, escoge pues la bendición para que te vaya bien. El Señor no te fuerza a ti a que escoja la bendición. El Señor te muestra los dos y tú decides cuál coges, la bendición para que me vaya bien o la maldición para que me vaya mal. Ahora bien, lo que estamos viendo es que la ley es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Mira qué belleza, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Quiere decir que si esa ley es santa y si ese mandamiento es santo, justo y bueno, yo tengo que atesorarlo en mi corazón y guardarlo. El Señor dice en su palabra en Josué 1:8 o 9, no recuerdo bien el versículo cuál de los dos es, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Luego Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará.
Qué precioso es poder saber que la ley es santa, que el mandamiento es bueno, es santo, bueno y justo. Amén. Ahora mira, vamos a seguir leyendo Romanos 7:14. Más adelante el apóstol Pablo sigue diciendo allí en el mismo texto bíblico de Romanos 7, en el versículo 14, dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es ¿qué? Espiritual. O sea que si la ley es espiritual, esa ley fue dada para guiarme en el espíritu. Acuérdate que tú tienes un espíritu que fue dado por Dios. Y ese espíritu dado por Dios es el que te está llamando a buscar de la presencia de Dios. La ley es espiritual, la ley fue dada para el espíritu, para que el espíritu se alimente, y al mismo momento en que el espíritu se alimenta de la ley, tiene conocimiento de la ley, entonces hace que el hombre carnal o el hombre que no conoce a Dios, al entregarle su vida a Cristo, empiece a alimentar su espíritu de la palabra de Dios y empiece a caminar conforme a la palabra de Dios. Andar conforme a la palabra de Dios, mi amado amigo y amiga, no es difícil, es fácil, es fácil. El Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Puedes entender esto? Manso y humilde de corazón. Ahora, gloria a Dios, bendito el Señor Jesucristo. Dice aquí la Biblia que la ley es espiritual, porque la ley fue dada por el Espíritu de Dios para llevarnos a nosotros a la presencia de Dios. Acuérdate que la ley no te salva. Quien te salva es Jesucristo. Es la fe que tú has puesto en Cristo Jesús. Pero si tú quebrantas los mandamientos, estás quebrantando la fe en Cristo Jesús, en quien la has puesto. Nosotros somos llamados a cumplir la palabra de Dios. Ahora, yo por mi propia cuenta no puedo, pero tengo un ayudante, un consolador, uno que me levanta, uno que me sostiene, y que la Biblia lo llama el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la triunidad de Dios. Ahora mira, sigue diciendo la Biblia que la ley es espiritual, pero Romanos 8:2 sigue diciendo, mira esto, qué precioso, dice: los que no, gloria a Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escucha esto: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte no es la ley escrita en el Antiguo Testamento. La ley del pecado y de la muerte era la ley que estaba gobernando mis miembros, que estaba gobernando mi vida, que estaba gobernando todo mi ser, antes de llegar al conocimiento de la palabra de Dios, antes de llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, antes de entregarle mi vida a Cristo y recibirlo a Él como mi único y suficiente Salvador, antes de dejar a Cristo que gobernara mi vida, que Él fuera el Señor y Dios de mi vida, antes de conocerle a Él, yo tenía una ley que era la ley del pecado y de la muerte, la que gobernaba mi vida. Hay muchas personas que en este momento están siendo gobernadas por la ley del pecado y de la muerte. Las personas que están ahorita en este momento quizás dedicadas a la borrachera o a la drogadicción o a la prostitución o al adulterio o al homosexualismo o a todas estas cosas que van contra la palabra de Dios, esas personas están siendo gobernadas por la ley del pecado y de la muerte. Ahora el apóstol Pablo dice: ahora pues, Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira esto, qué precioso es que cuando tú tienes esa ley espiritual dada por Dios, escrita en tu corazón, entonces esa ley inmediatamente empieza a llevarte a ti
a hacer lo que a Dios le agrada. Pero tú no puedes hacer lo que a Dios le agrada si tú no tienes a Cristo en tu corazón. Si Jesucristo no está trabajando en tu vida, si Jesucristo no te ha lavado con la sangre que vertió en la cruz del Calvario, tú no puedes cumplir la ley del Espíritu de vida. Quiero decirte una cosa, el Espíritu de vida es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice allí en una de las cartas de Pedro, dice que ninguna de las profecías es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu de vida de Cristo Jesús, que es quien te lleva a conocerle a Él. Ahora quiero continuar lo que dice allí en Gálatas capítulo 2, versículo 19. Mira lo que dice más adelante el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, a estos Gálatas insensatos que empezaron bien y estaban terminando mal. Allí el apóstol Pablo en su capítulo 2, versículo 19, escribiéndole a los Gálatas, dice de la siguiente manera. Mira lo que dice. Dice... bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Capítulo 10, versículo 19 de la carta de Gálatas, dice: yo por la ley morí, yo por la ley morí para la ley a fin de vivir para Dios. Yo por la ley morí para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. La justicia no viene por la ley, la justicia viene por la muerte de Cristo. Pero ahora, por la ley, yo morí para la ley. ¿Por qué? Porque ahora la ley del pecado nos enseñorea a mí, y ahora al morir yo, escucha esto, al morir yo, Cristo vive en mí. Escucha esto, muero yo a mí mismo y dejo que Cristo viva en mí. Cuando Cristo vive en mí, no soy yo quien cumple la ley, es Cristo quien cumple la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, dijo el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora no soy yo, es Cristo quien da vida a mi cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, 13. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 13, gloria a Dios, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ahora quiero decirte una cosa. La ley me estaba diciendo a mí que yo estaba muerto. La ley me mostraba a mí en mis delitos y pecados. La ley me decía: porque no hay justo ni aun uno. La ley me decía: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La ley me decía: por cuanto tú no la estás cumpliendo, entonces estás bajo condenación. Pero para eso vino Cristo, para redimirme de la maldición de la ley. Ahora, quiero decirte una cosa, estamos muertos. Aquel que tiene a Cristo, mi querido amigo, ha muerto para sí mismo. Ahora vive para Cristo. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida?
¿Quieres seguir viviendo la vida loca como canta Ricky Martin? ¿O quieres vivir una vida en santidad? Una vida en santidad, mi querido amigo, mi querida amiga. La Biblia dice que nosotros somos santos. Santo es aquel que ha sido apartado por Dios y para Dios. Y la única forma en que tú puedes vivir una vida en santidad y una vida nueva es teniendo a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. La Biblia dice a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La Biblia dice, mi amado hermano y amigo, que si creyéremos en nuestro corazón y confesáremos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quizás en este momento tú estés viviendo sin ley. Quizás en este momento tú estés bajo la ley del pecado y de la muerte. O quizás en este momento, hasta este momento tú hayas venido diciendo, la ley ya pasó. La ley no pasa. La ley seguirá hasta el día que el Señor Jesucristo vuelva y juzgue a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pero la pregunta es, ¿en dónde estás tú? ¿En qué parte estás tú? ¿Estás bajo la ley del pecado y la muerte o estás bajo la ley del Espíritu de Dios, del Espíritu de vida de Cristo, que te ha librado de la ley del pecado y la muerte? Si aún no le has entregado tu vida a Cristo, o si aún no has podido entender que la ley de Cristo vino para hacerse, que Jesucristo vino para cumplir la ley en ti, este es el momento en que tú le pidas perdón a Dios, le entregues tu vida a Cristo y dejes que el Señor Jesucristo tome control sobre tu vida. No importa cuántos años lleves tú en una religión, Jesucristo no quiere hombres religiosos. Jesucristo vino a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quieres tú ser un adorador? ¿Quieres tú servir al Dios vivo para que cuando Él venga te vayas con Él y estés reinando con Él por siempre? Lo único que tienes que hacer es una oración de fe, una oración creyendo que Jesucristo vendrá a llevar su iglesia y vendrá a reinar con poder y con gloria. Y quiero decirte una cosa, la Biblia, termino con esto diciendo, la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, porque el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué quieres tú? ¿Dónde quieres estar? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? ¿Quieres tú cambiar en ese momento de vida? ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Este es el momento para hacerlo. Yo te invito a que hagas una oración de fe. Una oración de fe creyendo, confesando que Jesucristo es el Señor y confesándolo como tu Señor y tu Salvador. Si quieres hacer esta oración que yo te propongo, te invito a que la hagas. Si la quieres hacer de corazón, yo te garantizo que si la haces con todo tu corazón, el Señor Jesucristo va a venir y va a habitar en ti y va a hacer de ti una nueva criatura. Cierra tus ojos y dile en este momento, Señor Jesús, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero en este momento te pido que me perdones, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura y que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y ahora, Señor, te pido, Señor, que me guíes a hacer lo que tú quieres que yo sea. Cumple tu ley en mi vida. Vive en mí y deja que yo muera para mí y viva para ti. Ahora, Señor, te entrego mi vida y te doy gracias por ser mi Dios. En el nombre de Jesús.
Amén. Si tú has hecho esta oración de fe, cree que el Señor en este momento está en tu vida. Lo único que te quiero recomendar ahora es que busques a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo, como se habla con un padre, porque Él es tu Padre eterno. Te invito a que consigas una Biblia si no la tienes y empieces a leerla. Te sugiero que empieces a leer el Evangelio de Juan, y si hay algún texto bíblico que te hable, no dudes en subrayarlo. Y también, ahora, si tú hiciste esta oración de fe y eres una nueva criatura, te invito a que busques una iglesia donde se predique la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis. Una iglesia cristiana bíblica donde se enseñe la palabra de Dios. La Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más sabiendo que este día se acerca, el día del Señor. Quiero que ahora haga una oración por ti, para pedirle al Señor que sea guardando tu vida. Padre del cielo de la gloria, yo presento delante de tu presencia, Señor, a las personas, Señor, que están viendo este video, Señor. Aquellos que entregaron su vida a ti, Señor, a través de este video, que han entregado la vida, Señor, y quieren que ahora tú reines en su corazón, Señor. Ahora, Padre, Señor, Dios mío, te pido que los bendigas, que los guardes, que los cubres, que los llenes de tu presencia. Mira a cada una de estas personas, Señor, que también ven nuestro video, que ya te conocen, Señor, Dios mío, y que este mensaje haya sido también de bendición para sus vidas. Señor, bendíceles, Señor, Dios mío, guárdales, Señor, y protégeles, Señor, y permite, Señor, Dios mío, que todos nuestros oyentes, Señor, sean personas que te adoren en espíritu y en verdad, Señor, y que estas personas salgan y prediquen un evangelio, Señor, Dios mío, de salvación, de poder, de autoridad y de gloria, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y si hay alguna persona, Señor, en este momento que está enferma, Señor, Dios mío, que tiene alguna dolencia, Padre Santo, Señor, Dios mío, y que en este momento, Señor, Dios mío, crea tu palabra, Señor, Dios mío, yo te pido, Señor Dios Todopoderoso, sánale, Dios mío, pon tu mano sanadora sobre esa vida, Señor Dios mío, restáurala, Padre Santo, Señor Dios mío, y levántale, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga.